Ser trans es el término que se utiliza para englobar, o término paraguas para englobar la totalidad de las realidades, y en muchos casos cuando hablamos de personas transexuales son personas que requieren o no de un tratamiento médico que les acompaña en su transición. En este momento lo primero que hay que hacer es sensibilizar a la sociedad y por otro lado hay que hacer una serie de cambios en el marco legislativo actual que permita reconocer el derecho de niños y adolescentes trans y de sus familias. En este momento hay algo que es fundamental para nosotros que tiene que ver con que los niños y adolescentes menores de 18 años puedan acceder a cambiar en la mención al nombre y su sexo en su DNI antes de tener 18 años. Evidentemente hay que despatologizar la ley que en este momento existe, es decir, una ley en la que dice que tú eres una persona trans únicamente tras ser diagnosticada por parte de un psiquiatra a través de una disforia de género, y hay que intentar que esos procesos sean autodeterminativos y sobre todo lo que hay que intentar es que se promulguen leyes tanto autonómicas como estatales que reconozcan o que establezcan protocolos sanitarios, educativos, etcétera, etcétera, que permitan por un lado a esos niños y niñas que puedan expresar su identidad de género y su nombre tal y como son, y que les pueda permitir ir a sus colegios pues con su nombre, con su identidad de género, usando los baños vestuarios que puedan hacer y acceder a tratamientos médicos que eviten riesgos para su salud física y mental. Cuando hablamos de sexo de asignación, estamos hablando del sexo que nos asigna el médico en el momento de nuestro nacimiento. La identidad de género podríamos definirla como la percepción íntima y personal de cuál es el género al que se pertenece, el ser un hombre o el ser una mujer, algo a veces tan difícil de explicar como por qué lo somos, ¿no? Y algo que está completamente alejado de cuál es el cuerpo que tenemos o cuáles son los gustos o roles que tenemos en nuestra vida, es decir, es simplemente el saberse un hombre o saberse una mujer. La expresión de género es la forma en la que le transmitimos a los demás cuál es el género al que pertenecemos, que puede estar relacionado con los parámetros más tradicionales, ¿no?, de masculino o femenino, que en nuestra sociedad por suerte está cambiando, o puede hacerlo de una forma más fluida. Tenemos que entender que en este momento no hay cosas de masculinas ni femeninas, ni de hombres ni de mujeres, ¿no?, pero sí que existe un discurso tradicional que lo establece y hay que tenerlo. Hay varias cosas que son muy importantes que hagan. Por un lado, que se tranquilicen, que se den cuenta que si su hijo o su hija le ha dicho mamá, yo no me identifico con el sexo que me asignaste al nacer, probablemente no lo diría con esas palabras, pero hay que decir a las familias es que no pasa nada, que esto es algo completamente normal, si se pudiera utilizar esa palabra, pero completamente común, es decir, que no hay nada de raro, no hay nada de patológico. Lo siguiente que yo les pediría es que busquen referentes e información sobre este tema y que lo hagan a través de fuentes de información que sean fidedignas y que sean reales, porque cuando nos ponemos a buscar información en internet podemos encontrar todo tipo de información, a veces incluso información negativa en ese sentido. Entonces, que busquen o que entren en contacto con entidades, asociaciones que trabajen específicamente con esto, y les diría evidentemente que entraran en contacto con Fundación Daniela, donde lo que vamos a darles es una información
real, científica, libre de prejuicios y de transfobia sobre qué es lo que está pasando en su casa, donde les daríamos información sobre cómo ir acompañando a la situación que está viviendo en ese momento su hijo o su hija, aconsejándoles que en ningún momento lleven un ritmo diferente al que el niño o la niña quiera marcar, que hay que escucharle o hay que escucharla y que hay que ir permitiéndole que experimente, que haga aquello que quiera hacer, pero sin marcarle un ritmo ni para bien ni para mal. Lo único que necesitan es que su hijo o su hija sientan que papá y mamá les quieren tal y como son. Y entonces para eso probablemente van a necesitar acompañamiento que pidan ayuda. Solo existen 3 comunidades autónomas que han promulgado una ley integral autonómica sobre transexualidad. Estas 3 comunidades autónomas son Andalucía, Canarias y Extremadura. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que en estas leyes, en estas comunidades autónomas, esas leyes sí que hablan de la necesidad de establecer protocolos educativos, sanitarios e incluso de emitir documentos oficiales que sean acordes a la identidad de género del menor. Por tanto, es importante que cuanto antes se establezca un marco único, legal e igual para todos los niños y niñas trans del Estado, para que así no se establezcan estas desigualdades que no son justas. Si me preguntas cuál es el marco legislativo que en este momento me parece que es un modelo a seguir, yo siempre te diría que es el marco argentino, un marco legal que se basa en los conceptos de autoafirmación de la transexualidad, es decir, son las personas transexuales quienes dicen quiénes lo son o no, no hace falta que pasen por el filtro de ningún profesional, desde la perspectiva de la despatologización y teniendo en cuenta que evidentemente ser trans no es ningún tipo de trastorno, y evidentemente un marco legal que también se extiende a cualquier persona, sea nacional o no nacional, del país en el que reside, porque no podemos olvidar que en este momento mucha de la legislación española no se puede aplicar a personas que no sean españolas o que hayan solicitado la nacionalidad. Evidentemente durante mucho tiempo Carla Antonelli fue el único referente que teníamos en política de una persona trans. En este momento muchas de las leyes que se han promulgado en este país, o cuando hablamos de la ley 3/2007, la que permite cambiar el nombre y el sexo en el DNI, son gracias a Carla Antonelli. No podemos olvidar que Carla Antonelli llegó a hacer una huelga de hambre para que esta ley se saliera hacia adelante. Yo creo que cuando hablamos de colectivo LGTB, la T siempre tiene una menor visibilidad, porque también, pues históricamente, ¿no? Quizá pues, los movimientos gays, lésbicos y ahora bisexuales han tenido como una mayor visibilidad por parte de la sociedad, una mayor respuesta. Ahora es el momento, en la realidad, de las personas trans también están ahí, quizá no han sido tan visibles hasta este momento, quizá esa es la causa de que en este momento sea el colectivo más discriminado de todas las minorías sexuales. La situación de España en este momento en relación con otros países europeos pues depende de con qué país europeo te compares. Evidentemente sí que nos gustaría llegar a legislaciones pues, más progresistas como las que en este momento se pueden tener en países como Inglaterra o como países del norte de Europa, pero evidentemente no podemos olvidar que también en Europa forma parte pues, realidades como la